Buenos días desde la plataforma televisiva, nueva plataforma televisiva de Hispanoamérica Unida. Estamos emitiendo en directo desde Reino Unido y desde España, para toda Hispanoamérica y para todos aquellos que de alguna manera entiendan o comprendan nuestro idioma. José Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos por ahí, por Reino Unido? Creo que menos calor que en España, ¿no? Menos calor, creo que sí. Sí, de momento hace una temperatura muy buena. Aquí tenemos un surtido en el norte, en el Cantábrico, hay una tragedia de tormentas, y luego ya por aquí, también en el este, hay una situación inestable, pero el resto de España es la calderita, es una caldera enorme. Sí, es lo que toca esta época del año. Es lo que va tocando. Oye, no dejo de pensar un poco en la situación internacional y en la dialéctica de los imperios con el tema este del estrecho de Hormuz. ¿Qué te parece si comentamos algo de la actualidad, un poquito así, para romper el hielo y luego vamos entrando en detalle de lo que nos interesa en el programa? ¿Qué te Pues parece? sí, me parece bien. No sé si parece quieres hacer alguna pregunta concreta, algún comentario, empezar por algún tema. Los titulares son ya, esta es la Tercera Guerra Mundial, en fin, la prensa occidental, por así decirlo, está muy alarmista, ¿no? Está pensando que es la chispa que va a arrancar una nueva guerra mundial. Bueno, no sé qué análisis harán, pero nos interesa sobre todo tu visión de este asunto, si es algo que se encadena, que viene ya arrastrando desde el 8 de mayo del 2018, cuando Trump suspende el acuerdo, o si es parte de un teatrillo. ¿Qué es lo que tenemos delante, según tu criterio? Pues es difícil de decir porque se necesitaría más perspectiva histórica para poder juzgarlo, pero en base a experiencias pasadas y por lo menos a la de los últimos años, pues sí que puede verse una evolución más o menos clara no más o menos clara, quiero decir que hay claramente una evolución en una recomposición del tablero internacional, que digamos las relaciones de fuerzas, sobre todo entre las grandes potencias, pues se están modificando. Básicamente siguen siendo las mismas. Evidentemente Estados Unidos es la primera potencia mundial, luego está Japón y las potencias de Europa Occidental, y China, evidentemente. Entonces, bueno, Rusia, pues que parece que ha resurgido políticamente en los últimos años. Se podrían hacer muchos comentarios, muchos matices. Entonces, en términos generales, la situación es un poco la misma en cuanto a relación de fuerzas, pero entre esas mismas potencias, pues parece que por una serie de transformaciones económicas, sobre todo económicas, pero también demográficas, financieras, geopolíticas en general, podemos decir, pues digamos que se ha modificado la relación de fuerzas o el balance de fuerzas. Y bueno, pues Estados Unidos sigue siendo un país que controla en gran parte, la mayor parte del mundo, pero su peso relativo en algunas esferas pues es menor. Esto no quiere decir que haya perdido su posición, no la ha perdido en absoluto, pero su peso relativo es menor, ¿no? Y esto se debe sobre todo al ascenso o a la consolidación de China, digamos, el peso de China en el mundo. Principalmente, no es lo único, pero principalmente es esto. ¿Tú crees que Irán se habría atrevido a secuestrar el barco si no contara con cierto apoyo de Rusia o de China? Pues no, porque bueno, también es una opinión personal, claro, tampoco sabemos, es muy complejo entender cómo funcionan los estados, los mecanismos de toma de decisión son muy complejos, entonces nosotros tenemos que hacer el análisis a posteriori y abstrayendo mucho, ¿no? Porque evidentemente un estado es una realidad muy compleja
y las relaciones entre los estados en el, vamos a decir, el teatro internacional, que nunca mejor dicho lo de teatro, pues es aún más complejo. Entonces, juzgando por, vamos, la pura fuerza y en base a criterios, digamos, materiales de la realidad material, pues Irán no tiene la potencia para poder enfrentarse directamente a un país o una potencia que le supera mucho en todos los órdenes, ¿no? Porque eso es suicida completamente, entonces no está en contra, va en contra directamente de la propia supervivencia de ese Estado, ¿no? Está claro que si no hay detrás unas motivaciones como mínimo político-ideológicas y generalmente lo que hay también es pues una mínima correlación de fuerzas, más o menos evidente, muchas veces suele ser, no suele estar en la superficie, no se suele ver, obviamente, pero está ahí, ¿no? Y sobre esto pues hay muchas teorías, hay muchas explicaciones. Hoy está muy de moda, desde hace tiempo ya, hablar de teorías conspiracionistas, Sí, que muchas es verdad que lo son, ¿no? Hay historias muy estrafalarias, pero al mismo tiempo pues no sabemos casi nada, porque es que de los asuntos más críticos para un Estado, sobre todo para los asuntos que atañen a la propia supervivencia de un Estado, pues evidentemente no son públicos, ¿no? Son absolutamente secretos. Entonces, en la medida en que eso no se puede saber y que todo, digamos, tenemos que hacer deducciones desde fuera y a posteriori, pues no es que sea conspiracionismo, es simplemente tratar de construir una lógica, de intentar explicar los acontecimientos, pues en base a lo que sabemos, a la información de la que se dispone y aplicando una lógica y unas teorías que expliquen, ¿no?, más o menos bien la realidad, hasta que haya otra teoría que lo explique mejor. Bueno, de todas maneras, lo que ya han conseguido es poner el petróleo a $63, que es el primer efecto, yo creo, más que va a ser el económico, sobre todo. Algo de la economía está buscando por ahí un poquito de oxígeno. Bueno, pues vamos a ir entonces con lo nuestro, que es el portal www.hispanoamericaunida.com, ese portal que realizas en el 2012 y que pretende de alguna manera plasmar todas las doctrinas que hay sobre la posibilidad de una unidad en Hispanoamérica. Coméntanos un poco, ya que fuiste el creador de esa página, cómo fueron los primeros momentos y cómo está ahora el candelero. Pues es una iniciativa que efectivamente lancé yo desde aquí, y luego ha habido muchos colaboradores que de una forma más o menos desorganizada han ido contribuyendo con artículos, ha habido entrevistas, es una recopilación de materiales, dijéramos, que tienen todos que ver con la idea básica del unionismo hispanoamericanista, ¿no? Hispanoamericano, o sea, de la América de habla española. Y esto se lanzó efectivamente a los últimos meses de 2012, lleva ya unos cuantos años. El ritmo de publicación de materiales ha ido variando por diversas circunstancias, pero se mantiene abierta la página y bueno, pues evidentemente el número de visitas pues, ha ido aumentando a lo largo de los años. Ahora parece, no sé qué relación puede tener esto con la página, pero parece que durante los últimos años, sobre todo, ultimísimos, parece que se observa de nuevo cierto interés por este tema, o que, no sé, ha habido alguna otra iniciativa más o menos en la misma línea, aunque siempre hay variaciones. Incluso, por contar una anécdota, me encontré en un libro, que ya encontraré el título, publicado hace, pues a lo mejor un par de años así, un profesor, un sociólogo, creo que era español, sobre Hispanoamérica, las relaciones entre Hispanoamérica y España y demás, pues relaciones precisamente a esa página web. Y bueno, pues había extraído materiales y, dijéramos, parte de sus anotaciones y de sus referencias bibliográficas procedían de la página, porque la página contiene pues muchos materiales variados, ¿no? Y de muchos tipos de autores, incluso tendencias ideológicas. Sí, vamos a poner en pantalla el rótulo
del enlace a esta página para que los que no la conozcan la puedan ingresar y los que las conozcan pues que se lo tomen también en serio. Desde aquellos momentos y todos estos años, hay otro hito tuyo muy importante que es los encuentros de filosofía en abril de este año en la Fundación Gustavo Bueno. Ahí presentas una ponencia que se llama Nación Política, Dialéctica Imperial, el problema hispano. La verdad es que como yo estuve allí también, pues pude disfrutar de ello y recuerdo que tuviste bastante éxito entre los doctores de la Fundación. Ese recorrido desde el inicio de la página web en 2012 hasta esta ponencia, ¿puedes comentarlo? ¿Es quizá un hito importante esta ponencia en el devenir de la página? Se puede decir, no es necesariamente el fin que se perseguía, porque el fin fundamental de la página era la difusión de una idea, una ideología, en el sentido positivo del término, pero sí que, claro, debido a la repercusión mediática, porque se graban las intervenciones, las conferencias, luego el contenido desarrollado por extenso, como un artículo académico propiamente, se publicó en la revista de la Fundación Gustavo Bueno, de la Escuela de Filosofía de Oviedo, la revista se llama El Basilisco, es una revista de materialismo filosófico que tiene más de 40 años. Y claro, pues esto sirve para difundir y para divulgar de alguna manera pues esta ideología y también estas tesis tanto sobre la unidad hispana como una realidad histórica, como pues también una propuesta política en sí misma, porque una de las cosas que se proponían ahí en la conferencia y luego en el artículo se hablaba de una propuesta hipotética, claro, esto es hipotético, pero que era una propuesta política en la medida en que la política es práctica y atañe a los planes y programas de las sociedades políticas, de las organizaciones políticas, especialmente de los estados. Y básicamente, pues la propuesta que se proponía allí, se analizaban varias propuestas, políticas, de proyectos políticos para el mundo hispánico, englobando no solo Hispanoamérica, sino a todo el mundo hispánico, España, Filipinas, etc. Y después de analizar varias opciones, el Estado nacional actual, que es el modelo que tenemos, el Estado canónico, vamos a decir, las confederaciones, las federaciones, incluso las uniones tipo Unión Europea y demás, y finalmente la federación, pues se optaba o se defendía la federación como el tipo de organización política más racional y que más convenía al mundo hispánico, ¿no? Por las circunstancias geopolíticas del mundo en el que nos encontramos y por los propios intereses del conjunto hispánico como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de análisis sobre todo el concepto de la soberanía, ¿no? Los problemas que hay con la soberanía hoy en día, conectado con eso el problema de los separatismos en España, pero también en varios países de Hispanoamérica y demás. Es decir, es un tema que gira en torno, pues, como se dice al principio de la conferencia y del artículo, de la nación, del Estado y del imperio, ¿no? Es una idea muy importante y que debemos también retomar. No hay que tenerle miedo a este término. Es muy importante para entender la historia y especialmente nuestra historia, lo que es el concepto de imperio, en un sentido neutral y positivo, para entender de dónde venimos y lo que somos como civilización hoy en día, ¿no? Muy bien. ¿No tienes el gusanillo de que quizás te tachen de idealista? Pues no, todo lo contrario, porque el idealismo a mí me parece que se basa en la noción, vamos a decir, de que las ideas por sí mismas cambian el mundo, y esto no es lo que defiende este proyecto, sino que se basa precisamente en realidades materiales, es decir, la existencia de una comunidad hispánica no surge porque sí, no hay 500 millones de hispanohablantes nativos porque sí, ni existió la monarquía hispánica como una de las, entidades políticas más importantes de la historia porque sí. Esto es un proceso histórico muy complejo, muy importante, pero sobre todo que ha tenido unas repercusiones, una plasmación material. Y la prueba de ello es nuestra propia existencia.
Entonces, es partir precisamente de esa realidad material y de la experiencia de la historia, ¿no? Que es también una realidad, es algo real, no es una idealización de nada, de donde tienen que partir necesariamente los proyectos políticos, ¿no? Porque lo que nosotros planteamos para el futuro tampoco surge de la nada, eso es un absurdo total. Siempre se basa en la experiencia, inevitablemente, ¿no? Entonces hay que comprender la historia y hay que comprender la realidad material. A mí me parece mucho más idealista, por ejemplo, los proyectos que pretenden ver en Europa una unidad que en realidad nunca ha existido, porque Europa no ha tenido ninguna unidad ni étnica, ni religiosa, ni política, ni de ningún tipo. Es decir, ha sido pues un espacio de enfrentamiento, de guerra, de dialéctica continua, política, entre distintos estados, imperios y demás. Y sin embargo, pues hay muchísimo más idealismo en toda esta ideología de Europa, etcétera. Una idealización continua, por ejemplo, de los pueblos protestantes respecto a los católicos. En fin, todo lo que rodea, dijéramos, a esa nebulosa que es la ideología europeísta, en mi opinión, es puro idealismo y a veces incluso está hasta trufado de ideas metafísicas que no tienen ninguna relación con la materialidad, ¿no? Muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, es curioso que precisamente las críticas de idealismo que a veces se recibe los proyectos hispanistas o hispanoamericanistas vienen precisamente de los que sí son, en mi opinión, idealistas, que son los europeístas. Claro. El europeísmo es antihispánico por definición, porque fracciona a la hispanidad, separa a España del resto del mundo hispánico. Bueno, entonces tendremos que decirles a los idealistas que nosotros trabajamos fieles un poco a la filosofía del materialismo filosófico con materiales. Y que esos materiales están dados en su inmensa mayoría, es decir, los estados existen, están ahí, se pueden hacer acuerdos, es fácil. Está la nación hispana, unida por una lengua, por así decirlo. Como dice Gustavo Bueno, no se destruyó el Imperio Español, sino que está náufrago. Y todavía quedan algunos rescoldos. Y esos rescoldos son materiales. Eso es un poco la idea que pretendes traslucir. Sí, efectivamente. Es decir, el Imperio Español sigue... En realidad yo prefiero llamarlo generalmente monarquía hispánica porque lo imperio, no porque yo esté de acuerdo con las connotaciones negativas que tiene imperio, sino porque es que históricamente tampoco oficialmente no se llamaba imperio, se llamaba monarquía de España, monarquía de España o monarquía hispánica o monarquía católica o universal, ¿no? Aunque también, bueno, pues históricamente en los manuales de historia y demás, pues sí, se habla del imperio. La palabra imperio se puede entender también como poder, como soberanía, ¿no? Pero estrictamente hablando es la monarquía hispánica. Y esto pues es un estado, y además es un estado, más estado, por así decirlo, de lo que fueron otros imperios que sí se llamaron así, como por ejemplo el Imperio Británico, que funcionaba en base al modelo metrópoli con colonias, ¿no? Es un modelo extractivo, un modelo explotador y con dos niveles, dijéramos, políticos, el de la metrópoli y el de las colonias, que cumplen una función, dijéramos, de proveedora de materias primas y su finalidad es única y exclusivamente la función que cumplen en ese imperio es ser explotadas. Mientras que lo que ocurre en el caso de la monarquía hispánica es que se trasladan las instituciones de un centro que se va expandiendo, que al principio es la península ibérica, pero bueno, luego se traslada a América y de allí sigue expandiéndose, ¿no? Es decir, no, tampoco es que el centro tenga por qué ser España, la España peninsular. Porque también podríamos entender por ese centro, pues qué sé yo, Castilla, por ejemplo, antes de que se uniera con Aragón o de que incorporara el Reino de Granada o de que incorporara las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Es decir, es que es una expansión continua. Pero lo importante es ver que el esquema de funcionamiento es totalmente distinto, porque es un imperio integrador, es decir, que se va conformando como un gigantesco Estado. Lo que pasa es que, claro, debido precisamente a sus propias dimensiones, pues no puede ser un Estado centralista ni un Estado nacional, al modelo que hoy tenemos, ¿no? Que es un fruto pues, de las revoluciones burguesas y capitalistas del siglo XIX. Es otro tipo de Estado. Entonces, claro, por eso se tiene que reorganizar en virreinatos, es una organización muy compleja, en muchos aspectos también muy original, porque es enfrentarse a una nueva forma, unas dimensiones políticas que no se conocían hasta entonces, y bueno, la cantidad dijéramos, de creatividad jurídica, por así decirlo, ¿no? Y política que demostró la monarquía hispánica, pues fue enorme, porque, pues bueno, administrar un territorio así durante
cientos de años, pues no lo han conseguido muchos estados. Y no solamente eso, sino que es que la moneda duró hasta la revolución de Mao. O sea, es Mao el último que sí, efectivamente, la moneda, el derecho indiano. Bueno, hay un montón de instituciones, quiero decir, bueno, el propio idioma es una institución en sí misma. La Iglesia, que dijéramos junto con el poder militar del Estado, pues cumplía una función muy importante que hoy equivaldría a los servicios sociales que presta el Estado asistencial, que se llama. Eso lo cumplía la Iglesia, es decir, la Iglesia no era exactamente el Estado, pero cumplía una función, dijéramos, en paralelo a la del Estado. Era casi parte del Estado también. Claro. Bueno, de todas maneras, en aquellas jornadas de los encuentros de filosofía en Oviedo, de abril, Luis Carlos Martín, al hablar de estas posibilidades, decía que no nos iban a dejar, el imperio anglosajón no nos va a dejar, esto es muy inviable, pero dejaba un resquicio, era el enfrentamiento entre las grandes potencias. De ahí sí se podría derivar alguna posibilidad. ¿Cómo ves esto? Pues es muy complicado. Sí, yo estoy de acuerdo casi siempre con las tesis de Luis Carlos Martín. Pero en este caso concreto, en lo que a nosotros respecta, el principal problema que nosotros tenemos es un problema bastante complicado, es la propia división en 22 o 23 estados soberanos. Porque si nosotros, por ejemplo, fuéramos una especie de imperio portugués, vamos a decir, un imperio o mundo de habla portuguesa, que tiene también varios estados, el Timor Oriental, Angola, Mozambique, Portugal, etc. Pero claro, tiene una gran potencia como es Brasil. Es decir, que toda la América de habla portuguesa se unió como un solo estado. Y esto estuvo a punto de conseguirse. Hubo un momento que, a pesar de los muchos fallos, por ejemplo, que tuvo Godoy, una de las ideas parece que llegó a contemplar fue la de trasladar a la familia en los momentos más convulsos, digamos, la invasión francesa, trasladar a la familia española a América. Entonces eso se habría trasladado a la institución de la monarquía a América y eso habría salvado posiblemente una monarquía española en América como un estado unificado. No unificado, sino un solo estado, ¿no? Que habría sido pues como el Brasil, bueno, mayor incluso que el Brasil, o los Estados Unidos, o Rusia, es decir, de unas dimensiones continentales. Pero claro, por las circunstancias que todos conocemos, el caso es que estamos divididos en muchos países, unos más grandes, otros más pequeños, otros de hecho muy pequeños, pero incluso los países mayores no tienen ni mucho menos la dimensión suficiente como para pesar lo bastante en el mundo y ejercer un liderazgo creíble delante de las grandes potencias, ¿no? Porque estamos hablando de que el mundo lo lideran países de dimensiones gigantescas, ¿no? Tanto por población o por territorio o por ambas cosas. Y además a eso añaden su poder militar, va todo unido porque es una cuestión de potencia, de masa, digamos. Decía el político mexicano Lucas Alamán que en política solo se concede importancia a las grandes masas. Él era estaba a favor de la Unión Hispanoamericana, ¿no? Que fracasó, por cierto, porque uno de los fallos que él tuvo precisamente es basarse sobre todo en criterios económicos, que ha sido un poco lo que ha guiado a la Unión Europea al principio. Y claro, la unión económica por sí misma no hace la unión política, eso es algo que viene a posteriori, ¿no? Es el mito del mercado común sin Estado, eso no puede existir, ¿no? El mercado existe como una institución regulada por el Estado. Y el problema que tenemos es decir, que por muchos cambios que haya geopolíticos, guerras, enfrentamientos, etcétera, no es que seamos, vamos a decir, una especie de Brasil o de país grande que esté esperando su oportunidad. Es que no somos un país porque no estamos unidos. Y el peligro que hay con esto es que, aunque haya guerras, aunque haya enfrentamientos, los nuevos vencedores de esas guerras, que la harán como siempre las hacen las grandes potencias que toquen en ese momento, se repartirán nuestros pedazos. Quiero decir, si ahora estamos bajo la égida de Estados Unidos, pues podremos estar bajo la égida de China o de la potencia que sea. Pero ninguno de nosotros tiene la potencia suficiente como para, dijéramos, liderar un proyecto político que unifique a los países hispanos. Y la mayor, yo diría, incógnita es esta. Es decir,
lo único que se me ocurre es que desconozco por qué circunstancias o de qué manera, que claro, esas potencias que hoy existen, con esa masa, con ese tamaño, dejaran de ser tales, ¿no? Es decir, que se fragmentaran. Pero claro, como sabemos, como sabemos, o como suponemos por lo menos desde un punto de vista filosófico, político, materialista, que considera a los estados como sujetos operatorios en la historia política, los principales sujetos, estados e imperios, pues para que un estado se desintegre, que nunca lo va a hacer por sí mismo, es necesaria la potencia exterior de un enemigo que lo destruya, ¿no? Uno o dos, o los que sean, los que hagan falta. Es una potencia siempre exterior. Un estado no se destruye a sí mismo, no busca ese fin. Eso no es un absurdo, si lo pensamos bien. Incluso aunque parezca que a veces es por cuestiones internas, es porque hay agentes internos dentro del Estado que en realidad actúan a favor de una potencia extranjera, pero eso es una causa externa, aunque opere desde dentro del Estado. Es lo que, en mi opinión, hay que entender. Y bueno, pues salvo que Estados Unidos o China, que son las potencias principales, o quizá el Imperio Británico, yo también lo considero un imperio, implosionaran desde dentro, se fragmentaran de alguna manera, sería la única vía en la que quizá habría alguna posibilidad. Que posibilidad no quiere decir que seguro que vayamos a tener suerte, simplemente que se abrirían perspectivas, podemos decir. Está claro, pero hay una cosa que es evidente: los materiales que hemos hablado antes que existen están ahí. No tenemos un tamaño, es verdad, no tenemos un país, ni siquiera México podía jugar ese papel, pero los gigantes los intangibles, por así decirlo, pero que son materiales, están dados en cualquier momento, pues puede saltar la chispa. Decía el general Monzón en una entrevista que cuando Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas?, hubo una efervescencia enorme en el mundo hispano, a favor evidentemente de Juan Carlos, que podía haber sido considerado pues una chispa por la hispanidad. Pues vamos a despedir ya esta conexión. Nos emplazamos a otra nueva, todavía sin fecha determinada, pero lo que podemos hacer es sugerir a los que nos hayan visto que no nos abandonen, que puede estar muy interesante el siguiente programa. Un saludo, Estupendo. Ramón. Pues un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.